Ya. ¿Pueden iniciar entonces? Claro. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañeros. Nosotros le vamos a hablar un poquito sobre la vía de administración. La vía de administración dice que la vía de administración es el sitio donde se aplica el medicamento para que éste actúe allí y sea absorbido. La forma farmacéutica tiene como propósito facilitar la administración del principio activo y liberarlo en el momento y lugar que aseguren una óptima absorción. Las vías de administración está en oral, que es parenteral, tópica. En las vías oral hay los comprimidos, la cápsula, jarabe y las suspensiones. En sublingual, igual hay medicamentos como son para bajar la presión, que se coloca en sublingual. En las parenterales está la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la endovenosa. En la Shirley, te toca. La morada mata. Vamos a quién le toca. A ver, ¿están todas las del grupo? ¿Está Shell Alpire? Ahí está. Shela, diga presente. Y sí, Lisa, presente. Ya. Shirley. Sí, Lisa, presente. Dice. Presente, Lisa. Y Giselle. Presente, Lisa. Ya, continúen entonces. Shirley, ¿puedes continuar? A ver qué pasa, ¿por qué no continúan? Buenas tardes, Lisa. Voy a seguir con las vías de administración. Tenemos la vía oral, sublingual. En la parenteral tenemos la intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenoso. Y en la tópica tenemos óptica, inhaladora, rectal y dérmica. La siguiente, por favor. Buenas noches, licenciada. Yo le voy a hablar hoy sobre las formas farmacéuticas de liberación modificada. Bueno, el concepto de la liberación, bueno, perdón, Lisa. La liberación es el principio del paso en el que se modifican los medicamentos y entra en el cuerpo y libera el contenido del principio activo del fármaco administrado. El fármaco se debe repararse del modo del vehículo en el que
el excipiente con el que ha sido fabricado. Y la primera liberación es la liberación acelerada. La liberación acelerada es el fármaco donde se disuelve instantáneamente en la cavidad bucal sin la necesidad de la administración de agua o líquido. En esto tenemos dos tipos, que son comprimidos de dispersión bucal y las tabletas liofilicidas o Liatat. Ya. Y estos son dispositivos en los que se encuentran dispersos el principio activo y el contacto con cualquier solución acuosa. Y la liberación retardada es el medicamento, es el medicamento en el que se disuelve por distintas maneras. Son fármacos con cubiertas estéticas que se resiente al pH en las que el principio activo es liberado en un lugar concreto del intestino delgado, pasando por el estómago y degradarse. El medicamento es son microgranulos y microesferas dentro de una cápsula. Es por eso en la que se disuelve un poco lento. Y la liberación controlada es el principio activo en la que se libera gradualmente a un tiempo corto. Tenemos aquí dos formas en las que son las formas de acción sostenida o continua. Es el principio activo en la que se libera a una velocidad constante de que la acción también sea reducida. Y la otra es la forma de acción prolongada. Es la liberación del fármaco en la que se produce una velocidad constante. Por ello tenemos como un ejemplo la capa de gel, en la que el medicamento se va liberando poco a poco con el gel. Siguiente. Ya. Énfasis a las vías parenterales. Las vías parenterales se constituyen una de las formas de administración de fármacos más utilizados por el profesional de enfermería. Para aplicar un fármaco por vía parenteral será necesario atravesar la piel de forma que la medicación pase por el torrente sanguíneo directamente a través de los diferentes tejidos donde se administra. Siguiente. Ya. Las características de una clasificación de vía parenteral se puede dividirse, se puede dividir hacia una vía de administración de medicamentos y se caracteriza por ofrecer una absorción muy regular, lo que evita las pérdidas pérdidas del fármaco. A su vez, engloba numerosas vías que pueden dividirse en una función de forma de absorción, mejor dicho. Se divide en su absorción, se divide vías parenterales indirectas y vías parenterales directas. Las vías parenterales directas son las que se administra y se realiza en el torrente sanguíneo, por lo que no precisa de una absorción, y las indirectas son aquellas que precisan de una absorción en caso como la administración no realiza directamente en la sangre. El fármaco necesita un tiempo para alcanzar la circulación sistemática que dependerá el fundamento de la irrigación de la zona de la inyección. En este grupo incluyen las vías intradérmicas o eso. El siguiente. Aquí podemos observar, son vías parenterales de uso frecuente. Hay la vía subcutánea, la vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía intraarterial y la vía intraósea. Entre la vía intramuscular
está la que se permite suministrar mayor volumen de líquido en otras vías, a la vez que se produce un inicio de acción farmacológico más rápido, ya que la sustancia administrada llega más antes al torrente circulatorio. Se usa frecuentemente para fármacos que absorben una mal por vía oral, también para mejorar la herencia terapéutica o cuando se necesita un efecto prolongado mediante el fármaco. La vía subcutánea como es la vía parenteral, tiene una absorción más lenta, se disminuye aún más con el caso de hipotensión o vasoconstricción. La vasodilatación y la administración es el aumento de su absorción. Entre las ventajas que ofrece esta vía están fácilmente la manipulación que favorece un autocuidado y la práctica por parte de los familiares y cuidadores, además de presentar una absorción lenta y constante de los fármacos. Esta contraindica que en los pacientes de trastornos vasculares o en el tejido subcutáneo o con gran adiposidad y en caso de alteraciones cutáneas graves. La vía intravenosa es la vía parenteral de elección en sus situaciones agudas y no depende de los procesos de absorción, por lo que es más rápida y permite infundir grandes volúmenes de administrar los fármacos por mayor presión. Resulta útil cuando se puede usar en pacientes inconscientes, cuando tienen vómito, pacientes quirúrgicos. También para los fármacos que irritan la mucosa gástrica o se destruyen en el estómago o tienen un mal olor o sabor. Algunos medicamentos que pueden administrar por vía rectal son los analgésicos, antimióticos, laxantes, ansiolíticos o anticonvulsionantes. La vía intraarterial, aunque el uso es menos frecuente, resulta la imprescindible de una administración de ciertos tratamientos médicos y quirúrgicos muy específicos, así como algunas técnicas de enfermería aplicadas en el servicio con gran especialización. También se es utilizada para la monitorización de ciertas constantes vitales u otros parámetros en el paciente, en el estado crítico o en riesgo de estarlo. La vía intraósea es la vía parenteral donde se administra el fármaco utilizado sobre todo en las situaciones de urgencia y emergencia. Es aquella situación en la que no resulta posible la canalización de una vía venosa. Gracias, Lisa. Ya. Ahora sí, por favor, enciendan su cámara. Váyase de nuevo a su presentación. Póngame la presentación, ¿ya? Y encienden su cámara, que quiero preguntarles algo que es importante, que vi que lo presentaron, pero sí le dieron. Ya lo tengo. Ahí llegó la izquierda. A ver, presenten. Bueno, ya enciendan su cámara, no importa. Quería que lo pongan para que. Pero si no pueden. ¿Y a dónde está Chela? No hay, ya. Shirley. Sí, Lisa, yo estoy aquí, perdón. Ya, enciende su cámara. No sirve mi cámara, Lisa. Por favor, chicos, necesito que enciendan su cámara cuando les toque exponer, porque necesito evaluarla. Ahí está, ya sirvió. Ya.
Sheila, ustedes nos hablaron acerca de las diferentes vías, ¿no?, de administración que hay. Dentro de estas vías de administración nos mencionaron, pues, las vías óticas, ¿no? Dígame usted, si le toca administrar un medicamento por vía ótica, primero mencióneme qué medicamentos usted conoce por esta vía y cómo usted realizaría el procedimiento para la administración del medicamento por esta vía. No recuerdo qué medicamentos le dicen, pero, por ejemplo, para el dolor de oído, no sé, digamos, qué medicamentos sería. Ya, pero justamente ahí está, ¿no?, el detalle. Cuando ustedes hacen una investigación, pues tienen que, la idea aquí es que mostremos, ¿no?, qué medicamentos son más utilizados en las diferentes vías. Ya, entonces dígame cómo se debe administrar este medicamento por vía óptica. Ya, modo pro. ¿Cómo lo colocaría? ¿Cómo va a administrarlo? Sí, la serie de la voy a estar viendo así que Gotas en el oído. ¿El procedimiento quiere usted? Así es. Ay, no sé, dicen cómo explicarle. Ya, a ver, inicia. ¿Cómo usted administra? Me lavo las manos, me pongo guante, agarro el medicamento y le coloco la cantidad que indica el médico para colocarle en el oído al paciente. ¿Cómo lo voy a poner a mi paciente, no? Porque no es, digamos, ¿no?, que Claro. si mi paciente está parado, digamos, ¿no? No voy a ir y le voy a colocar, ¿no? ¿Bien? Claro, tiene que estar sentado y... ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo? Ya, ni siquiera sentado, ¿no? Porque imagínense, mínimamente tengo que decir, recline su cabeza. para un lado. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, si está con la cabeza recta, no voy a poder administrarle, ¿no? O quizás sí, pero no va a ir a la zona indicada, ¿no ven? Entonces tengo que pedir siempre al paciente que recline la cabeza. ¿Cuánto tiempo el paciente tendría que estar con la cabeza reclinada? ¿O es que le pongo la gota y las gotitas? No, Lleva la cabeza. 5 minutos. No han leído. No. A ver, el resto del grupo, ayúdele a su compañera. sí, no podés no es suficiente. ¿Cómo? A ver, ¿dónde está el resto de sus compañeras? Bueno, no hay. Nadie la quiere ayudar a Chela. Ya, entonces, no se olvide, siempre cuando usted le toca administrar, pida al paciente que recline la cabeza mínimamente unos 2 minutos, que esté con la cabecita reclinada, y siempre tratemos, ¿no?, de no tocar la zona del oído, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, voy a pasar a otra de sus compañeras y voy a volverle a hacer después otra pregunta. ¿Dónde está Shirley? Sí, Lisa, aquí estoy. Ya, Shirley, encienda su cámara. No me diga que usted también no tiene cámara. Ajá, ya, ahí está. Ya, ustedes nos hablaron, voy a seguir con las vías de administración, ¿ya? Dígame, ¿qué medicamentos se utilizarían por vía oftálmica? ¿Y cómo sería el procedimiento para su administración? Encienda su micrófono, Shirley. Ay, perdón, Lisa.
Lo volvió a pagar. Ya dicen de la forma oftálmica, ¿qué medicamento se podría medicar? Sí. Ay, no sé, no sé. No sabría lista. ¿Cómo se deben administrar entonces estos medicamentos por vía oftálmica? Listen, sería el procedimiento, lavado de manos antes y después del procedimiento, preparado el medicamento de acuerdo a las 10 reglas de oro. Lavar la bandeja de medicación en la unidad del paciente y administrar el número de piezas. Pero ¿cómo es que usted va a administrar? Limpiar adecuado los párpados con una gasa del ángulo interno hacia el ángulo externo, dice. Ya. ¿Qué más? Después sería separar y lavar, explicar que mire hacia arriba y colocar las gotas en el ángulo interno del ojo. Y en caso de pomada, sería en el ángulo interno hacia el externo, sin tocar el ojo con el lado externo del tubo. Ya, ese punto es muy importante, ¿no? Lo que usted acaba de decir. ¿No? En este Sí, caso, por vía oftálmica, siempre tratemos de no tocar, ¿no? La parte del párpado o la parte del medicamento, ¿no? Que no tenga contacto con lo que es el ojo. Ya, entonces eso es bien importante. Dígame, Shirley, ahorita su compañera nos habló de las famosas 10 reglas de oro para la administración. ¿Cuáles serían? Las 10 reglas de oro, Lisa, ¿Sí? serían lavado de manos. Dicen, ayuda a mi compañera en los 10 correctos. Sería medicamento correcto, paciente correcto, dosis Los 10 correcta, vía correctos serían correcta, hora correcta, verificar fecha y cuidado del medicamento. Prepare y administrese usted por sí mismo el medicamento. Registrarse usted por sí mismo el medicamento y la hora de administración. Velocidad y definición correcta y estar enteras posibles Ya, las está bien. alteraciones. ¿Dónde está? Liz. Dice, vale. Ya. Lice, hablando acerca de las vías parenterales que ustedes mencionaron, ¿cuál sería la vía de más rápida acción? La más rápida sería la intravenosa, La que es vía endovenosa. intravenosa, Ya. porque es la que Que va más, directo al torrente porque es la que sanguíneo. administra el fármaco a mayor presión. Ya. Isel, cuando su compañera no pueda, ya usted responde. Ya. Ya, dicen, perdón, ya No me... se preocupe. Ya, Lisek. ¿Dónde está Lisek? Lisek, hablando de la vía intramuscular, dígame el ángulo y hasta cuántos ml usted puede administrar por esta vía. Sería en el segundo cuadrante del derecho. El ángulo, ¿a cuánto? A 90 grados, el intramuscular a 90 grados. ¿Ya? ¿Y cuántos ml usted puede administrar? Mm,
1 ml, creo. 1 ml. Hasta 10 ml, dicen. De 10 a 5, dicen. Ya, pero el tope es 10 ml, como dijo su compañera, ¿ya? Ahora sí, gracias. ¿Dónde está ahora sí? Isel. Sí, Isel, dije. encienda su cámara. Ahí está Isel. Ya. Isel, vamos a continuar hablando de las vías parenterales. Ya, de estas vías ustedes nos mencionaron que hay 4, ¿no? Dígame cada una de las vías y el ángulo. Sería intramuscular a 90 grados, subcutánea 45, endovenosa sería endovenosa 25 y intradérmica 15, de 10 a 15 grados, dice. El endovenosa es 25. No. 25. Ajá. Y el Está bien, lo corrigió ya, dice. Ya. Por favor, sus presentaciones las van a mandar al grupo. Ya. Por favor, complétenme esa presentación. De todas las vías, pónganme un ejemplo de qué medicamento iría por esa vía. ¿Ya? Lo completan eso y lo pasan al grupo. Ya. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a continuar ahora escuchando al segundo grupo. Colocación de sonda nasogástrica. ¿Está Denise? Denise. No está. presente Licen García. Ya, ahí está Denise. Urquizo. Presente, Lisa. Y Camila Pozo. Ahí está Camila. Buenas noches, Lisa. ¿Prepararon el Presente. tema? Ya. ¿Prepararon el tema? Sí, Lisa. Ahorita lo vamos a compartir. Perfecto. Ya, compartan. Pueden comenzar. Sí, se ve. Bueno, buenas noches, Lisa. El tema que nos tocó a nosotros es colocación de sonda nasogástrica. Bueno, lo que es la definición es la inserción de una sonda a través de las fosas nasales que entra hasta el esófago, hasta la cavidad nasal.
Bueno, esta colocación de sonda nasogástrica sirve para lo que es para alimentar a los pacientes que presentan dificultades para masticar o tragar alimentos, pero no para digerirlos. Bueno, el objetivo es permeabilizar lo que es el tracto digestivo, ya sea con fines diagnósticos, terapéuticos, a la alimentación. También lo que es prevenir o disminuir el riesgo de aspiración de contenido gástrico cuando hay una intoxicación de medicamentos. También alimentar o hidratar al paciente, como ya se lo había dicho, de cuando no puede consumir alimentos por él mismo. Los principios científicos. Para disminuir las complicaciones es necesario lo que es eliminar son residuos alimenticios y gases como sustancias tóxicas que se encuentran en el conducto gastrointestinal. También toda cirugía abdominal produce lo que es una disminución del peritactismo intestinal. Y otro principio científico sería, en condiciones normales, el vaciamiento del contenido gástrico se realiza durante 4 horas. Continuando, material y equipo. Vamos a necesitar una bandeja, guantes estériles, riñonera con bolsa, nylon, vaso con agua, toalla desechable y jeringa de 20 ml o 20 cc. Estetoscopio. Siguiente. Un lubricante hidrosoluble, tela adhesiva, sonda nasogástrica, frasco y conector, hilo seda 0 y ya mencioné el estetoscopio también. No se escucha. ¿Se me escucha bien, Lisa? Ahora sí. Ah, ya, ok. Desde el punto 1, le explicaba que el primer paso a seguir es el lavado de manos antes y después del procedimiento, antes de cualquier maniobra que querramos hacer. Como segundo, tenemos que preparar todo el material que vamos a utilizar para la colocación de sonda nasogástrica y también llevar a la unidad al paciente para que se encuentre de manera confortable. Como tercero, tenemos que explicar al paciente el procedimiento que vamos a realizar y de igual manera, ¿no?, solicitar todo lo que es su colaboración para realizar el procedimiento. De ahí tenemos que colocar al paciente en posición Fowler, como podemos ver en la imagen, de esa manera. Debemos colocar una toalla desechable en la región torácica del paciente. De ahí ya empezamos con el procedimiento y vamos a empezar a calzarnos los guantes estériles. Continuamos, antes de realizar el procedimiento tenemos que comprobar la permeabilidad e integridad de la sonda antes de realizar el procedimiento. De ahí procedemos a lo que es determinar la longitud, ¿no?, de la sonda, tomando en cuenta que es desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, y de ahí es hasta el apéndice sifoide y marcar con una tela adhesiva el límite que ya habíamos mencionado. Debemos sostener la sonda en forma de lápiz para poder introducirla y el resto debemos de enrollarlo en los dedos. De ahí debemos de lubricar la punta de la sonda con solución hidrosoluble y también si es que tenemos con lidocaína. Introducimos la sonda a través de las fosas nasales hasta la nasofaringe, hasta el límite de las referencias que habíamos marcado y solicitar, ¿no?, que el paciente pueda deglutir para que nos ayude a la introducción de la sonda.
También no tenemos que olvidarnos que debemos introducir la sonda en forma rotatoria. Siguiente. Mediante vamos realizando el procedimiento, tenemos que ofrecer un sorbo de agua para facilitar al paciente, ¿no? lo que es la introducción de la sonda. Confirmamos la posición adecuada de la sonda en el estómago, aspirando con la jeringa todo lo que es suavemente el contenido gástrico. Una vez que el contenido gástrico se pueda observar que va volviendo de la sonda, podemos confirmar que está, ¿no?, en la cavidad gástrica. Debemos también fijar la sonda con un hilo y tela adhesiva, cuidando que el mismo sea de forma segura y también de una forma estética. Conectar el extremo distal al frasco colector para caída libre o mantenerla cerrada si es para lo que es alimentación o cualquier otro tratamiento que el paciente esté recibiendo a esa hora. Como final, tenemos que dejar confortable al paciente en su unidad. Debemos recoger ya todo el material utilizado y desechar según las normas de bioseguridad que nos indican. Debemos retirarnos los guantes, como podemos ver en la imagen. Y como paso final tenemos que registrar el procedimiento en la hoja de enfermería con la fecha, hora y firma y sello. Son los pasos que debemos de seguir para un procedimiento de colocación de sonda nasogástrica. Enseguida van a pasar a explicar lo que son las recomendaciones para este procedimiento. Continuando con las recomendaciones, si durante el procedimiento el paciente presenta tos y cianosis, suspender la maniobra permitiendo la oxigenación e intentar nuevamente. Otro sería no forzar el paso de la sonda si se encuentra resistencia e intentar por la fuerza nasal opuesta. Valorar las características del contenido gástrico obtenido gástrico-intestinal para comprobar la ubicación de la sonda. Introducir sería otra forma de verificación. Introducir con la jeringa de 20 ml aire por la sonda y ocultar con el estetoscopio a nivel de epigastrio. Ahí escucharemos un suflido. Después, colocar el extremo distal de la sonda en el vaso de agua. Y si existe burbujeo entre estas vías respiratorias, retirar la sonda e intentar nuevamente, porque esto significa que está en pulmón. Otro, uso de barreras de protección personal de acuerdo al estado del paciente y su necesidad. Gracias. Hola. Listo. Ahora sí. Entonces, a ver. Vamos a iniciar con las preguntas. ¿Dónde está Denise? Presente, Lisa. Ya. Denise, dentro del procedimiento, enciende su cámara, de lo que es la colocación de sonda nasogástrica, ¿cuáles serían las pruebas que yo tendría que realizar para verificar que la sonda esté en estómago? Primero tenemos que absorber, mejor dicho, el jugo gástrico para darnos cuenta de que está, o confirmar que está, ¿no?, en la cavidad gástrica. Otro es también debemos de meter lo que es aire, y con el estetoscopio podemos oír un suplido, se podría decir, en lo que es la cavidad gástrica. Y finalmente también tenemos que colocar, ¿no?, la sonda en un vaso de agua para ver que si se encuentra en la cavidad gástrica o no. Si en caso se encontrara en la cavidad gástrica, no va a burbujear en el vaso de agua. Y en caso de que sí, sí, podemos ver burbujas o observar burbujas en el vaso de agua. Si la sonda está en el estómago, ¿va a burbujear, me dice, el vaso con agua? No, licenciado, no. Ah, ya.
si la sonda está en estómago, entonces no va a burbujear. ¿Cuándo Bien. presenta, cuándo burbujea? Cuando está ubicada en las vías respiratorias. Ya, perfecto. Ahora, no es está bien lo que usted dijo, perfecto las tres, pero no se olvide que también tenemos que utilizar terminología. Entonces, en la segunda prueba que usted me mencionó, es con el fonendoscopio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a auscultar. Sí, Licen, exactamente. ¿Listo? ¿Está bien, Denise? Ok. Ya, gracias. ¿Dónde está Sibone? ¿Está o no está? Ahí está. Sibone, dígame, ¿cuáles son los objetivos para colocar la sonda nasogástrica? ¿Con qué objetivos colocamos la sonda? El objetivo primordial es lo que es permeabilizar lo que es el tracto digestivo, ya sea con fines terapéuticos. También el otro objetivo es cuando el paciente no puede alimentarse por sí solo, entonces procedemos a introducir lo que es la sonda nasogástrica para la alimentación del paciente. Otro también es cuando el paciente tiene una intoxicación de medicamento o de cualquier otra cosa, entonces procedemos a introducir la sonda nasogástrica para un lavado gástrico. Ya, perfecto. Gracias, Ivonne. Y por último, Camila Pozo. Camila, dígame, ¿cómo es la medición que yo voy a hacer para saber qué tanto o qué tamaño de la sonda voy a introducir en el paciente? La medición que se utiliza para la medición de la sonda nasogástrica, dice, ¿no? Del lobo de la oreja hasta, no, empiezo de la punta de la nariz hasta el lobo de la oreja y del lobo de la oreja hasta el apéndice cifoide. Perfecto. Está bien, Camila. Bueno, ya, gracias. Entonces, Gracias se a ve usted. que han estudiado, ¿no? Ya, entonces, lo único que le voy a pedir es que le aumenten a su diapositiva los diferentes tipos de sondas que hay y las medidas, ya que por lo menos por las imágenes podamos conocer, ¿no? De qué están hechas estas sondas y qué medidas podemos encontrar. Ya, aumentenle eso a las diapositivas y también nos mandan al grupo. Listo, Licen. Ya. El grupo de alimentación de sonda, Janine Ortiz, me acuerdo que se hizo cargo. ¿Agregó a alguien más a este grupo? ¿Dónde está Janine? Ahí está Janine. Janine. Ya no creo que está sin audio. Bueno, vamos a quedar aquí. Tendríamos ya 2 procedimientos para hacer. Bueno, en realidad 3, ¿no? Pero con ustedes quedamos, ¿no? Que no íbamos a hacer lo que es el procedimiento de las vías de administración. ¿O no? A ver, eso sí, no me acuerdo. Sí, fue con ustedes, ya me acordé. Con el último grupo, que en este caso serían ustedes. ¿Ya? Entonces, acá vamos a dar... bueno, en ambos casos, para hacer las devoluciones, pues vamos a dar un examen teórico, ¿ya? En forma virtual. Quería preguntarle a ustedes, ¿todos están actualizados, manejan lo que es el Google Form? No. Es igual que la plataforma. A ver, de las 8 que tengo en línea, bueno, 7. No, Licen, yo no he escuchado de esa aplicación. No, lo único, no pasa nada. Escúchame, lo único que ustedes tienen que tener actualizado es su cuenta, o deben de saber, digamos, su cuenta, porque muchas veces les pide la actualización de su cuenta. Entonces, yo sé que todos tienen la cuenta, pero ¿qué pasa? Muchas veces porque no la manejamos, nos olvidamos, ¿no?, de la contraseña, ¿ya? ¿Por qué les digo que prefiero hacerlo en el Google Form? Porque es más fácil para mí, digamos, para cargar las preguntas que en la plataforma Udabol. ¿Por qué tengo que introducir pregunta por pregunta? Sin embargo, el Google Form yo agarro, puedo meter imágenes, puedo meter otro tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, para
lo que son las partes de las prácticas, vamos a dar repaso, pero vamos a utilizar el Google Form. Como les digo, solo necesitan tener una cuenta. Yo les paso un link y ustedes abren el repaso y lo dan. Obviamente no creo que tengamos problemas, porque les digo, a no ser que alguien no tenga celular. Todos tienen celular, ¿no? A ver, pregunto. Sí, Lice. Ya. Entonces, no va a haber problema, ¿ya? Entonces, para los que no saben, solamente les pido que averigüen su cuenta en el caso de que no la tengan abierta. ¿Ya? Para que no tengamos problema. Entonces, la próxima clase estaríamos viéndonos en forma presencial y estaríamos haciendo el procedimiento pendiente, que era signos vitales. ¿No me quedó pendiente? Sí, licenciada. Vías de administración y colocación de sonda. Ya, entonces ya tenemos 3 procedimientos. Ahora, voy a parar aquí. ¿Por qué? Porque quiero que empecemos a hablar, quizás si no terminamos las devoluciones el subsiguiente miércoles nos estaríamos viendo, ¿ya? Entonces puede ser que de al próximo sigamos yendo a la universidad en forma presencial, ya, pero vamos a quedar con tiempo. Ahora, voy a presentarles ahora lo que es el proceso de atención de enfermería. ¿Por qué? Como nosotros vamos a ir al área hospitalaria, ¿no? Necesito saber qué tanto saben manejar lo que es la taxonomía NANDA-NOC-NIC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues nuestro proceso de atención de enfermería lo vamos a realizar utilizando estas taxonomías, ¿ya? Pero para hacer la práctica, les estoy avisando con tiempo, no lo vamos a hacer este miércoles, ¿no? Pero quizás lo hagamos el subsiguiente, que estaríamos hablando del 14 y 7, 21, estaríamos hablando más o menos para el 28 de septiembre, estaríamos hablando aproximadamente, si no es en el 28, será pues nos pongámonos fecha, para el 28. ¿Por qué les digo y por qué les estoy hablando ahorita de lo que es el proceso de atención de enfermería? ¿Por qué? Porque en la parte práctica, cada semana que ustedes vayan al hospital o que roten por un servicio, porque la idea va a ser rotar entre 1 y 2 semanas por servicio, ¿ya? Ustedes realicen un proceso de atención de enfermería. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a mi práctica toda esta semana, entonces la siguiente semana voy a estar, o al final de la semana, voy a estar presentando mi proceso de atención de enfermería. ¿Sí? Pero para esto yo necesito que ustedes tengan sus libros. De este grupo, a ver, ¿cuántas personas tienen sus libros de proceso de atención de la taxonomía NANDA-NOC-NIC? Levanten la manito. Ahí, 1, 2, perfecto, 3, 4. Bienísimo. Ya por lo menos de las 8 personas, la mitad tiene. Está bien, ya. Entonces, por favor, vayan tomando en cuenta. Hoy día vamos a hacer una breve introducción nomás. Y ya, como les digo, más que seguro, para el 28 nos estaremos juntando y viendo lo que es los procesos de atención de enfermería, ¿ya? Entonces, voy a continuar yo. No sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? No les di lugar a que pregunten, van a disculpar. ¿Alguna pregunta en cuanto a las vías de administración o colocación de la sonda? ¿Ninguna? Ya. Entonces, voy a continuar. ¿Me avisan, por favor? Cuando les aparezca. Ya, perfecto. Entonces, por favor, tomen en cuenta para el 28, nos vamos a juntar para hacer lo que es el proceso de atención de enfermería, porque para pero este miércoles, si ahora es 14, es 21 de septiembre. Qué grave. Ni modo, le van a hacer honor a su día. Ya.
Ahora sí. Entonces, vamos a hablar del proceso de atención de enfermería. Todos lo conocemos, simplemente les voy a dar un pantallazo para que ustedes vayan recordando, ¿ya? No se olviden que el proceso de atención de enfermería pues, es un método no sistemático y organizado, ¿para qué? Para que administrar cuidados de enfermería individuales e integrales. A su vez nos garantiza, ¿no?, lo que es la respuesta a los problemas de salud reales o potenciales, ¿no? O que posiblemente presenten nuestro paciente, ¿no? Entonces, como se dicen, vemos a futuro para prevenir, ¿no?, problemas que se pudieran presentar. Ofrece también, dice, atención individualizada, continua y de calidad, y ayuda a identificar los problemas únicos de la persona, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos en el paciente, ¿no? Lo vemos como un ser integral. ¿Qué quiere decir? Que lo vemos tanto física como psicológicamente, ¿no? O psicosocial. Lo vemos en todos los entornos, ¿no? Justamente este proceso de atención de enfermería pues es individualizado, ¿no? Yo no puedo ofrecer un proceso de atención de enfermería a un paciente y a otro. ¿Por qué? Porque no van a tener los mismos problemas, por eso es individualizado. ¿Ya? Hablando un poquito acerca de la historia, de cómo nace el proceso de atención de enfermería. Antes, ¿no? Como bien sabemos, pues nosotros, o esto estaba basado en las órdenes médicas, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos lo que el médico nos decía. Y esto estaba centrado más que todo en lo patológico, ¿no? Entonces, al igual que el médico, ustedes saben que se centra más en la parte del diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Más en lo patológico. Había cuidado, pero lo dábamos en base a ¿qué? A la independencia del médico, ¿no? Actualmente no se olviden que tenemos diferentes funciones como son las independientes, las interdependientes y las dependientes, ¿no? Pero antes no había la parte independiente de la enfermera. Y estaba guiada, dice, por lo que es la intuición y la experiencia, más o no por lo que es el método científico, ¿no? Antes era más porque, bueno, a mí yo tenía intuición de que con el cuidado que yo le brindaba, pues mi paciente iba a mejorar, ¿no? O con la experiencia que había adquirido al atender al resto de los pacientes, ¿no? Entonces, pero no me basaba en la parte científica. Ya en el 1955, Hall crea lo que es el término de proceso de enfermería. Ahí ya van haciendo, ¿no?, lo que es esto del proceso de atención de enfermería. Y en 1955, Johnson nos dice, hasta 1961, Orlando también nos habla, ¿no? En el 63, junto con Wiedenbach, donde se ven las primeras, o fueron las primeras, ¿no?, que hablaron de una serie de fases, ¿no?, describiendo a lo que es el proceso de atención de enfermería. En el 1961 ya McCain introduce por primera vez ya el término de valoración, ¿no? Entonces ya nos habla de una fase de este proceso de atención de enfermería y utiliza lo que son las capacidades funcionales del paciente como marco de valoración, ¿no? Aquí hace la parte de donde recoge los datos y registra tantos datos objetivos como datos subjetivos. Entonces ya más o menos está viéndose la primera etapa de lo que es el proceso de atención de enfermería. En 1965 ya Virginia Henderson identifica, ¿no?, lo que son las acciones de enfermería básicas, como ser las funciones independientes, y afirma que el proceso de enfermería, pues, utiliza los mismos pasos que el método científico, ¿no? No se olviden que el método científico tiene sus pasos, ¿no? Al igual que el proceso de atención de enfermería. Y ya en 1963, pues, este proceso de atención de enfermería adquiere legitimidad en lo que es la práctica clínica. Y la ANA, o sea, la Asociación de Enfermeras, nace en sí en América, ¿no? Donde esta asociación publica y describe ya 5 fases. Y en 1982, esta Asociación de Enfermeras Norteamericanas
pues nace con lo que es actual, o lo define con lo que es actualmente ya la NANDA, ¿no? Que sería la Asociación Norteamericana de Diagnósticos, ¿no? Entonces ya pues aquí ya se conoce como la NANDA, ¿no? Y en 1991, pues, es la primera vez que hacen, donde revisan la parte de los criterios de lo que es la práctica de enfermería y mantiene el modelo de los 5 pasos, ¿no? Que son las 5 fases del proceso de atención de enfermería, ¿no? Que serían la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Ya esto nace en América, o en Norteamérica, y ya después continúa, ¿no? En el 97 se inicia ya en España, ¿no? Porque antes tenían que traducirlo esto al español, ¿no? Porque estaba todo en inglés. Y acá ya nace lo que es el plan de estudio de enfermería, ¿no? Y el ejercicio de la enfermería, pues actualmente nos basamos en lo que es el proceso de atención de enfermería. Y actualmente, estos serían los últimos libros actualizados de lo que es la taxonomía NANDA, que sería lo que nos muestra la parte de los diagnósticos de enfermería, el NOC, ¿no? Que nos habla de la clasificación de los resultados, y el NIC, que nos habla de la clasificación de intervenciones de enfermería. Ya, entonces, fíjense, por favor, estos 3 libros serían los últimos actualizados, y es con esto con lo que vamos a trabajar la parte de nuestros planes de cuidados de enfermería. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Tenemos estos libros? Fíjense las ediciones, el NANDA es 2021-2023, el NIC es la 7ª edición y el NOC es la 6ª edición. Ahora, ¿qué ventajas nos da el realizar el proceso de atención de enfermería? Las ventajas dice que para el paciente sería que él participa en su propio cuidado, ¿no? Hay continuidad en lo que es la atención de enfermería, ¿no? Y mejora, pues, a la misma vez la calidad de la atención. ¿Por qué? Porque vamos a ofrecerle al paciente, pues, planes de cuidados individualizados, ¿no? Entonces, ¿qué son planes? Solo para la mejoría del paciente, ¿no? Y en el caso de la enfermera, ¿qué ventajas nos ofrece? Que se va a convertir en una experta realizando planes de cuidado, ¿no? Y por lo tanto, pues le va a dar satisfacción, ¿no? En el trabajo, y como profesional, pues va a ir en crecimiento, ¿no? Porque no se olviden constantemente, como ustedes, tanto como futuras enfermeras, y ya cuando ustedes sean, ¿no?, enfermeras, tienen que continuar capacitándose. Ya no es que salí profesional y me voy a olvidar, no. Miren, esto nació en el 91, en el 97 ya empezaron a implementar, y justamente lo que se busca con esto es estandarizar, ¿no?, lo que es el lenguaje en enfermería. O sea, ¿qué quiere decir? Que tanto los diagnósticos que yo realice aquí en Bolivia se puedan utilizar en otros países, ¿no? En cualquier país del mundo. Por eso hablamos de lenguaje enfermero. En otros países, por ejemplo, ustedes que tienen su NANDA, fíjense, todo está codificado, ¿no? Tanto el NANDA, el NOC y el NIC tienen código. En otros países, no escriben tanto como nosotros, ¿no? Porque todo lo tienen ya computarizado. Entonces meten el código nomás y de ratito les aparece el diagnóstico, les aparece la parte de intervenciones, la parte de, mejor dicho, la parte de los objetivos y las intervenciones. Ahora, no nos olvidemos que enfermería es considerada como una ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que constituye, mejor dicho, en la fase inicial, tenemos elementos integrantes, ¿no?, de una actividad investigadora, como son los conocimientos propios que surgen de lo que es la confrontación de conocimientos de diversas disciplinas científicas. Empleamos el método científico,
No, justamente les hablaba, ¿por qué? Porque no se olviden que el proceso de atención de enfermería, pues no es un método sistemático, organizado, que tiene diferentes etapas, ¿no? Tiene una serie de etapas que tenemos que seguir. Esto a su vez les decía que busca estandarizar, ¿no?, lo que es el lenguaje internacional de enfermería. Y pues, gracias a esto, trabajamos con lo que es la taxonomía del NANDA, NOC y NIC, ¿no? Ahora, ¿empleamos en métodos científicos? Sí, empleamos normas. Lenguaje enfermero, sí. ¿Por qué? Empleamos método. Y la taxonomía NANDA, ¿por qué? Porque para realizar yo, para utilizar yo la taxonomía NANDA, no, ni tengo que, pues, emplear las diversas teorías, ¿no?, que hay en enfermería, como ser la teoría de Virginia Henderson, que me habla de las 14 necesidades, la teoría de Dorothea Oren, la teoría de Marjorie Gordon, que me habla de los 11 patrones. Entonces, estas técnicas pues van evolucionando, ¿no? Ahora, está hablando un poquito, ¿no?, de lo que es enfermería como ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos pues a una universidad, ¿no?, donde adquirimos conocimientos. Estos conocimientos adquirimos conocimientos científicos y conocimientos que son parte de nuestra profesión, ¿no? Y todo esto lo vamos a aplicar a los cuidados de ¿quién? De la sociedad, ¿no? Yo como profesional en enfermería pues tengo que continuar nutriéndome, ¿no?, o actualizándome. Entonces voy y hago posgrado, donde pues saco diplomados, saco especialidades, saco maestría y puedo pues hasta sacar un doctorado, ¿no? Puedo ser doctora, pero en enfermería. Ahora, le hablaba que el proceso de atención de enfermería, pues no lo realizamos para dar respuestas, ¿no?, humanas. ¿Qué serían las respuestas humanas? Dice que estas son las formas en que el paciente pues responde a lo que es el estado de salud o la enfermedad, ¿no? Y esta forma de responder influye en la parte que son las reacciones fisiológicas del organismo, las percepciones, los sentimientos y las conductas que presentan los individuos, tanto sanos como enfermos. Y estas pues surgen de ¿qué? De las necesidades, ¿no?, del ser humano, de la interacción con el entorno y de los problemas que originan pues pérdidas en la salud, ¿no? Entonces, no se olviden que enfermería no ve solamente la parte de la enfermedad de la persona, ¿no?, sino que ve a la persona como un ser integral. Voy a irme directo y voy a volver a recordar, ¿no?, lo que es el proceso de atención de enfermería, que dijimos que este era un método mediante el cual fundamentamos científicamente la práctica de enfermería, que nos permite brindar ¿qué? Cuidados humanistas centrados en el logro del objetivo de forma eficiente. ¿Para qué? Para predecir el resultado de la intervención en enfermería y en el cuidado de las respuestas humanas de la persona, la familia, la comunidad, ante problemas de salud, les decía, reales, o sea, problemas que ya están presentes o potenciales, ¿no?, que se puedan presentar. Entonces, no solamente nosotros vemos a la persona, sino también vemos al entorno, ¿no? A modo de recordar, nuestro proceso de atención de enfermería, pues tiene características, ¿no? Dice que, dijimos que era sistemático, ¿no?, que tenía un método sistemático. ¿Por qué? Porque tiene 5 etapas, ¿no? Y no podemos saltar ninguna de estas etapas, sino que tenemos que seguir un orden en forma sistemática. Inicio con lo que es la valoración, tengo que continuar con lo que es los diagnósticos, luego tengo que realizar mi planificación para ejecutar, ¿no?, las actividades que me tracé en la planificación para luego poder evaluar. Es humanista, ¿por qué? Porque observa, ¿no?, al ser humano en forma holística, ¿no? Entonces, en forma integral, lo ve tanto física como psicosocial, ¿no? Lo ve en todas las formas al ser humano. Es intencionado, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque formula diagnósticos y pues en busca de lograr los objetivos, ¿no? ¿En beneficio de quién? Del ser humano.
es interactivo. ¿Por qué? Porque se interrelaciona, ¿no? Humano con humano. Nosotros nos interrelacionamos con diferentes profesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente enfermería trabaja sola, sino que es un equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Y trabajamos en qué? Trabajamos para lo que es lograr los objetivos, ¿no? Que nos trazamos cuando planificamos los cuidados del paciente. Dice que también este es un método, me he dicho, el proceso de atención de enfermería tiene una característica de ser flexible. ¿Por qué? Porque es fácil de adaptarse, ¿no? Se adapta a las diferentes teorías que tenemos o los modelos en enfermería, ¿no? Anteriormente ya les mencioné, más adelante vamos a recordar algunas de estas teorías y modelos. Y es dinámico, ¿por qué? Porque responde, ¿no?, a la naturaleza del ser humano. Entonces, no se olviden de las características que tiene el proceso de atención de enfermería. Ahora, ya hablamos de los beneficios, no se olviden las 5 etapas que yo no puedo iniciar, no puedo evaluar sin haber pasado por esta etapa, ¿no? Yo no me puedo saltar ninguna etapa, tengo que seguir este orden, al igual que el método científico, ¿no? Entonces, igual en el método científico yo sigo un orden. Y aquí están los famosos 13 dominios de lo que es la taxonomía Nanda. Entonces, a grandes rasgos, vamos a ver, ¿no?, dónde es que yo utilizo cada una de las taxonomías según las etapas de mi proceso de atención de enfermería. Entonces, iniciamos siempre con lo que es la valoración. Vamos a ver, entonces primero vamos a hablar de lo que es la valoración, ¿ya? Entonces, en esta primera etapa, yo voy a valorar a mi paciente, voy a ver, ¿no? Estos son algoritmos que me van a ayudar a entender un poco lo que es el manejo de las taxonomías Nanda, Nock y Nick, ¿ya? Entonces, aquí me dice, ¿no?, yo tengo que iniciar con la valoración. Cuando yo valoro, tengo que observar a mi paciente, ¿no? Voy a ver si lo tengo, las etapas de la valoración. Ya, aquí está. Entonces, inicio primero siempre, para valorar a mi paciente, pues yo tengo que estar con mis 5 sentidos. Y voy a buscar lo primero, lo que son la parte de los datos de mi paciente, ¿no? Voy a buscar la parte de antecedentes de mi paciente. Voy a averiguar, ¿no?, qué antecedentes de alguna enfermedad que haya tenido o que tenga. Voy a también buscar si ha tenido quizás alguna intervención quirúrgica anteriormente, ¿no? Entonces, después voy a recolectar los datos. Para esto, pues, utilizo, ¿no?, diferentes fuentes, como son la fuente primaria y la fuente secundaria. A ver, ¿quién me puede decir qué es la fuente primaria? ¿De dónde obtengo los datos de la fuente primaria? A ver. De los familiares. Exactamente, entonces la fuente primaria siempre va a ser mi paciente, ¿no? Entonces no me olvido que mi paciente es el que me va a dar la información más fidedigna. Pero en el caso de que esta fuente, o sea, si mi paciente tuviera algún problema neurológico, quizás tuviera afasia o tuviera yo dificultad para comunicarme con mi paciente, me voy a la fuente secundaria, que ahí ya su compañera me mencionaba, ¿no? Dentro de esta fuente secundaria ya está lo que son los familiares, la historia clínica. Entonces, esas serían las fuentes secundarias, ¿no? Considero una fuente secundaria cualquier otra fuente que me dé información acerca de mi paciente, pero que no sea mi paciente, ¿entienden? Entonces, no se olviden, la fuente primaria o la fuente más principal siempre va a ser mi paciente, ¿ya? Ahora, ya recogí estos datos.
Entonces ahora me tengo que ir a recolectar la parte de que justamente aquí estaba. Bueno, dijimos, ¿no? Entonces, no se olviden, en la fase de valoración, iniciamos con lo que es la recolección de datos. Iniciamos cuando alguien entra en contacto con el sistema de cuidados de salud y se proporciona la base para determinar el estado actual. Entonces, después me voy, antes de hacer estas técnicas, me voy a obtener los datos, ¿no? Tanto objetivos como los datos subjetivos, ¿ya? Llamamos datos objetivos a aquellos también que se llaman los datos, los datos objetivos o signos, ¿no? Estos signos o datos objetivos, pues, son todos los que, en este caso, ustedes como observadores pueden detectar en el paciente, pueden ver, pueden medir, como por decir, pueden medir la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, todo lo que son signos vitales, ¿no? Pueden observar lo que son los edemas, pueden controlar lo que es el peso, la talla. Entonces, todos los datos objetivos o signos son los que ustedes pueden observar o medir, ¿ya? Sin embargo, un dato subjetivo, estos datos subjetivos es todo lo que, o también llamado síntoma, o también conocido como un síntoma, es todo aquel, o son las percepciones o sentimientos e ideas que tiene el paciente sobre sí mismo y su estado de salud. O sea, son todos los datos que yo no voy a poder observar, no voy a poder medir, y sería todo lo que el paciente me manifieste, ¿no? O me refiera. Ya, por ejemplo, el dolor, la debilidad, la frustración, un dolor de cabeza, un dolor de herida. Entonces, yo no lo puedo observar, ¿no? Entonces, eso es un dato subjetivo o un síntoma, ¿ya? Una vez, ya miren, he buscado toda la parte de los datos históricos o antecedentes de mi paciente, he buscado los datos actuales de mi paciente, me he ido a buscar lo que son los datos subjetivos, objetivos, he hecho la entrevista también, ¿no? Ahí me fui con la fuente primaria, que era mi paciente, en el caso de que no me sirva mucho la fuente primaria, porque le digo, tal vez tengo algún problema de comunicación con el paciente, entonces me voy a la fuente secundaria, ¿no? Que serían los familiares, la historia clínica, registros y otros más, ¿no? Entonces me voy luego a hacer lo que es la parte de la exploración física, ¿ya? Entonces, para la parte de la exploración física, yo utilizo, ¿no? Las técnicas, esta, por ejemplo, esta es de las técnicas para explorar la parte del abdomen, ¿ya? Dentro de estas técnicas, pues yo tengo lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona a explorar, yo voy a realizar lo que es mi examen físico. Y entonces no se olviden, recolecto mis datos, valido, agrupo y registro nuestra parte de la valoración. Ahora, no sé si tienen algún problema con lo que es la parte de lo que es el examen físico. Les voy a mostrar en este momento, y yo sé que ustedes tienen las guías. Denme un segundito, ahorita les voy a mostrar de todos modos para que hablemos un mismo idioma. ¿Por qué? Porque en tercero se les reparte a todos los chicos o a todos los estudiantes esta guía. Ay, ¿dónde la puse? Es una guía de lo que es el proceso de atención de enfermería. ¿Dónde la puse? ¿Lo tienen esa guía? ¿Usted habla del Lindoc? No, les estoy hablando ahorita de la guía de lo que es el proceso de atención de enfermería. Cuando ustedes estaban en tercero, lo que le piden, ¿no ve? La guía para hacer un proceso de atención de enfermería que inicia con los datos del paciente, después con la parte de antecedentes y así sucesivamente.
Ay, que la hice, pero yo me creo que la descargué. De todos modos, denme un segundito, la voy a buscar. Que la volví a pedir, como les dije, todo perdí. Pero, ¿dónde la guardé? No me acuerdo. Acá está, proceso. No, este no es. Ahorita debe estar en su contenido de tercero, porque lo que es tercero es todo lo que es la parte de proceso de atención de enfermería. Entonces, ustedes deben estar ahorita capísimas, como se dice. Y la idea es que no se olviden, sino que continuemos. Proceso. ¿Dónde la guardé? La saqué, me la pasaron. Un segundito, ya no me acuerdo. Aquí está. Un segundito, pero pregunto, ¿cómo estamos en la parte de lo que es la exploración física? ¿Saben realizar la exploración física? ¿Saben Licen, ocultar? nos falta mejorar en esa parte del PAE. Ya, pero estoy hablando ahorita de la parte, acá está la guía, la encontré. Ay, yo levanté mi mano sin querer. Ya, les voy a mostrar, acá la encontré. Enfermería, aquí está. Ustedes me dicen, ¿les apareció? Ya, esta es la guía justamente que les hablo. Este es el proceso de atención de enfermería, todo lo que hablamos. Les hablaba, ¿no ve?, de los 3 principales indicadores, que sería el objetivo, organización, características, pero nos vamos a ir a la parte de valoración, que sería la primera etapa, y es una de las etapas más importantes de lo que es el proceso de atención de enfermería. ¿Por qué? Porque si yo no hago una buena valoración, pues no voy a poder hacer buenos diagnósticos y por ende, pues mis planes de cuidado van a estar enfocados, o sea, no van a estar bien enfocados. ¿Por qué? Porque esta es la clave. Por eso es que yo les pregunto, les hablaba, ¿no?, de los datos, de los tipos de datos y de las fuentes, de los instrumentos que utilizamos, que lo hacemos generalmente por entrevista, observación y examen físico, ¿no? Sí o sí utilizamos. Les hablaba de los tipos de los datos subjetivos, o también llamamos síntomas, ¿no? Los síntomas de los datos objetivos o signos. Les hablaba de los datos históricos, que serían todos los antecedentes que nosotros buscamos, ¿no?, en el paciente, y las partes de los datos actuales, ¿no?, que es actualmente cómo está el paciente. De las fuentes para recolectar estos datos, que hablábamos de la primaria, que no hay problema, ustedes saben que es el paciente, y las secundarias, ¿no? Cualquier otra fuente que no sea mi paciente, ¿ya? Ahora, en esta parte, pues, tenemos que realizar lo que es la parte de ya hicimos todo lo anteriormente hablado, y tenemos que hacer lo que es el examen físico. Y entonces, por eso les hablaba, ay, esta no, está incompleto. Ay, está incompleta, está bien, un segundito. Y después, a continuación, está lo que es el examen físico, pero esta está separada. Aquí mismo, pero está. Por eso les hablaba del contenido de tercero. ¿Por qué tercero? Pues es todo lo que es proceso de atención de enfermería. Es ahí donde los pulen en lo que es proceso de atención de enfermería. Porque, por si acaso, el proceso de atención de enfermería no ha cambiado, solamente que ahora lo realizamos con lo que es la taxonomía NANDA, NOC y NIC. Ay, ¿dónde está? Acá está, esta justamente. Les voy a compartir nuevamente.
Y yo sé que ustedes lo tienen, porque la mayor, como le digo, esto es lo que utilizamos. Y no ha cambiado. Ya, ¿me avisan si cuando les aparezca? Se ve, dice. Ya, entonces esta es la guía que nosotros utilizamos para cuando queremos hacer un proceso de atención de enfermería. Aquí está todo, hasta aquí está todo lo que les hablé anteriormente. Me pide el nombre de mi paciente, la edad, sexo, estado civil, sala, en qué sala está, en qué cama está, de dónde es mi paciente, hasta qué curso estudió, qué ocupación tiene, qué religión tiene, en qué fecha ingresó mi paciente, con qué diagnóstico ingresó y cuál es su diagnóstico actual. ¿Ha tenido alguna intervención quirúrgica? Y me pide, ¿no?, el examen físico hecho por la enfermera, en este caso ustedes. Más abajo me pide lo que es el perfil del paciente, donde yo voy a hacer, ¿no?, un breve informe de cómo está mi paciente actualmente. Como por decir, ¿no?, una descripción de mi paciente es el perfil. El motivo de consulta, eso sí, yo lo puedo buscar en la historia clínica, ¿no? Porque ahí sí o sí me relatan bien todo, con qué síntomas ingresa mi paciente, cómo estaba la duración, si hubiese en el caso de dolor. Entonces, todo eso me lo narra en la parte del motivo de consulta, ¿no? La historia clínica anterior era lo que yo le decía, ¿no? Anteriormente voy a buscar su antecedente de él y también sus antecedentes familiares. Listen, esto es como un caso clínico, ¿no es? Este es un proceso de atención de enfermería. Porque a lo que nos enseñó la licenciada, esto se rellena a través de un caso clínico. No, esto se rellena usted con su paciente, que es lo mismo, ¿no? En el caso clínico, usted aplica un proceso de atención de enfermería. Esto no es un caso clínico. En el caso clínico, usted aplica lo que es el proceso de atención de enfermería. ¿Me dejo entender? A ver. No, Lisa. Esto es el proceso de atención de enfermería. Lo que les estoy mostrando. Para que ustedes hagan una buena valoración, primero tienen que conocerlo a su paciente. Todo esto que les estoy hablando entra en la parte de valoración. Todavía no he entrado a diagnóstico. Sigo en la etapa de la valoración. ¿Sí? Ahorita me van a ir entendiendo. Ya. Por favor, me piden que paren cuando quieran que paren. Ya, voy a ir mostrándole, pero todo esto está en la etapa de valoración. Ya, hasta aquí. Hasta lo que es examen físico. Este examen físico, aquí me muestra, ¿dónde está? Ay, no tiene esto. Bueno, esta guía está incompleta también. Pero tengo que realizar el examen físico. Hay una guía para hacer el examen físico. Déjenme buscarla. Bueno, estas mis guías están incompletas. Voy a ver si aparece por acá. Examen físico. Si ustedes han hecho caso clínico, es porque han hecho su caso clínico con lo que es el proceso de atención de enfermería. Aquí está. Estoy ciega. Estaba más abajo. ¿Sí? Porque nosotros hacemos los casos clínicos para justamente mostrar lo que es nuestro proceso de atención de enfermería. Entonces, bienísimo. Si han trabajado con casos clínicos, bienísimo. Pero, ¿estos casos clínicos lo han aplicado en el hospital? A ver, una sola persona que hable. Ahora sí, dígame. Voy a bajar porque quiero ver a ver quién me habla. ¿Han hecho casos clínicos en el hospital? No, nos enseñó la licenciada haciendo, claro, la valoración del PAE y después hacíamos el caso clínico del NANDA y NIC, no
más o menos, pero no, es que por el motivo de que no había muchas prácticas, clases presenciales, entonces no se pudo mucho aprender del y nada. Ya, Pero sí, perfecto. Ya, estamos bien entonces. ¿Por qué? Porque vamos más rápido, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, es lo mismo que ustedes hicieron, sino que ahora vamos a reforzar, ¿ya? Entonces, no tenemos problema en la parte de examen físico, bienísimo. Entonces, seguimos en valoración, ¿ya? Continuamos haciendo los exámenes físicos. Gracias a esta guía, ya yo sé qué es lo que tengo que valorar, observar en mi paciente, ¿ya? Entonces, no se olviden que el examen físico siempre se hace se inicia desde la cabeza hacia los pies, o sea, se hace una valoración cefalocaudal, de cabeza a pie, ¿ya? Entonces, yo no puedo iniciar por los pies, no puedo iniciar por el abdomen, ¿ya? Entonces, siempre inicien por la cabeza y terminen, pues, en la parte de los pies. No hay problema, entonces, con el examen físico, ¿sí? Y una vez hicimos nuestro examen físico, podemos valorar ya con las diferentes teorías, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hasta ahí yo ya conozco al paciente, ¿sí? Hasta aquí yo ya más o menos sé qué problema va a presentar mi paciente. ¿No ves? Porque miren, he revisado sus antecedentes históricos o he revisado sus datos históricos o sus datos o sus antecedentes, he visto sus datos actuales, lo he valorado, le he realizado entrevistas, me he ido a la fuente primaria, me he ido con el paciente mismo, ¿no? En el caso ya es que mi paciente tuviera algún problema y yo no puedo comunicarme, me fui a la fuente secundaria, que sean los familiares, los amigos, o la historia clínica, o algún registro, ¿no? Cosa que para seguir conociendo a mi paciente. He buscado y he sacado los datos objetivos y los datos subjetivos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que mi paciente me ha dicho, me ha referido y todo lo que yo he observado en él. ¿No ven? Le he hecho un examen físico, ya lo he visto desde la cabeza hacia los pies. Entonces ya yo sé más o menos qué problema tiene. Ahora me voy a valorar, ¿ya? Entonces, para valorarlo a mi paciente, dice, no puedo utilizar diferentes teorías o modelos. Entre estas teorías o modelos tenemos, ya les había mencionado, vuelvo a mencionarlo, las teorías de Virginia Henderson con sus 14 necesidades, de Dorothea Oren y sus 8 autocuidados. Tengo los patrones funcionales que actualmente nosotros trabajamos con lo que son los patrones funcionales de Marjorie Gordon, ¿no ves? También puedo valorarlo por sistema. Puedo valorar con cualquier teoría que a mí me hayan enseñado, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con los patrones funcionales de Gordon, ¿ya? Esta guía está hecha con lo que son los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Entonces, miren, yo ya tengo idea de qué problema tienen, ¿no? Entonces, esta guía me ayuda, ¿no? Y yo voy a poder colocar, como ya más o menos tengo una idea, voy a hacerle una entrevista a mi paciente, ¿no? Preguntando, acá la guía me da, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Entonces, me facilita esta guía para realizar mi valoración, ¿sí? Hasta ahí son los 11 patrones. Tengo que valorar cada patrón, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sigo en la valoración, no me he ido a diagnóstico. Pregunto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Ahora sí. Entonces, entrando y volviendo un poco atrás a la guía, hasta ahí terminé de valorar. Hasta ahí ya, tengo mi valoración. Pero voy a continuar hablando porque vamos a trabajar con esta guía, ¿ya? Esta guía está hecha también para que yo pueda buscar, ¿no? El diagnóstico de mi paciente, pueda nutrirme un poco más. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes me hagan un proceso de atención de enfermería, tienen que aplicar esta guía y tienen que llenar
cada cosa que le pide. En este caso le está pidiendo la descripción del diagnóstico, ¿no? Entonces le pide definición, signos, síntomas, fisiopatología, tratamiento. Entonces le pide un orden y le detalla cada cosa que tiene que colocar. En el caso que haya tenido una cirugía, le pide que describa el protocolo operatorio del paciente. No se olviden, todo paciente quirúrgico pues tiene un protocolo quirúrgico. Le pide que describa usted, en este caso, los signos y los síntomas, ¿no?, del paciente. Por eso dice separar, ¿no? O sea, acá, miren, inclusive le está pidiendo los datos subjetivos y objetivos de su paciente. Y lo más importante, por favor, cuando ustedes hagan este proceso, tomen en cuenta esta parte, lo que es la bibliografía. Pueden utilizar ustedes el formato que hayan aprendido. En este caso, me imagino que ustedes manejan el APA, ¿no? Este está en formato Vancouver. Ya no hay problemas con APA, ustedes me pueden hacer. Sí o sí voy a exigirles bibliografía, mínimamente, acá dice 4 libros, yo le voy a exigir 5, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta esto que les estoy diciendo hoy día, 14 de septiembre, que les voy a revisar la parte de la bibliografía. Ya que me estoy yendo, y eso que vamos a quedar acá porque las voy a confundir. Otro día cuando terminemos de hacer proceso vamos a hablar bien paso a paso de esta guía. Ya, entonces, hasta lo que son los patrones, hasta ahí yo me voy con lo que es valoración. Ahora, esta valoración que yo realicé, voy ahora a aplicar la taxonomía Nanda Knock-Nick. Miren, ya organicé mis datos, como dice, ¿no? Puedo valorar con los diferentes modelos y teorías. Ya les hablé de cada uno. Me olvidé de las necesidades de respuesta humana, de lo que es Maslow, Abraham Maslow, ¿no? También puedo hacerlo. Puedo también valorar con este patrón de respuesta humana, que sería la Nanda, el Knock-Nick. Ya, bueno, en realidad es la Nanda, ¿no? Porque la Nanda nos presenta 13 dominios. Ya actualmente se está elaborando una guía también para la valoración con los dominios, ya, pero nosotros vamos a trabajar, vuelvo a recalcar, con los patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon. Con eso vamos a hacer la valoración. Ya cuando tengamos una buena guía de valoración de lo que es la Nanda o los 13 dominios, según la Nanda, ahí podemos valorar con estos dominios, pero actualmente, no se confundan, trabajamos con los patrones funcionales, pero aplicamos lo que es la taxonomía, ¿ya? Pero la valoración lo hacemos con los patrones. Ahora, aquí justamente les puse esto para que ustedes hagan una comparación. Nosotros valoramos con lo que son los patrones funcionales de Marjorie Gordon, y estos son los 13 dominios de la Nanda, ¿ya? Y aquí, bueno, no les hice un cuadrito. Hay un cuadrito que más adelante se los voy a presentar, donde dice yo con qué dominio puedo asociar el patrón, en este caso el patrón afectado. ¿Por qué? Porque yo para aplicar la taxonomía Nanda tengo que, son 11 patrones, ¿no? Ver cuál es mi patrón afectado y asociarlo con el dominio de la Nanda, que son 13. Por decir, miren, el primer dominio, el primer patrón, que es percepción y manejo de salud, se asocia con el primer dominio, que es promoción de la salud. El segundo patrón se asocia con el segundo dominio y así sucesivamente. Ya ustedes lo van a comparar, fíjense en su Nanda y fíjense los patrones de Marjorie Gordon. Entonces, les decía lo mismo, puedo trabajar con las 14 necesidades de Marjorie Gordon, igual lo voy a asociar con los dominios. Puedo trabajar o realizar mi valoración con lo que son los aparatos y sistemas y puedo también relacionarlo con los 13 dominios. Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta es una, o es un resumen, o es una hoja de valoración inicial en realidad, ya que se creó, ¿no?, con los diferentes entes y se aplica, ¿no? Actualmente nosotros lo aplicamos en el Hospital San Juan de Dios. Entonces,
Esta guía está realizada con los dominios, ¿ya? Miren, esta valoración, pero no se olviden que actualmente se aumentó un dominio, entonces hay que actualizarla, ¿no? Esta sería con lo que son la parte de los 12 dominios, que esta es una valoración por dominio, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer una valoración por patrones, no se olviden, sino que lo puse para que la conozcan. Yo sé que varios han visto, los que han ido al Hospital San Juan de Dios, ¿no? Han visto esta valoración inicial que hace enfermería. ¿Ya? Pero nosotros vamos a comenzar haciendo nuestra valoración por patrones y ya quizás más adelante, según la semana o en la última semana, ya les voy a dejar utilizar esta valoración por dominio. Ahora, actualmente, bueno, voy a hablarles un poquito de la Nanda. Bueno, esto está al revés, debería ser así, ¿ya? Entonces, ahí acabamos la primera etapa, que es la valoración. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya valoramos a nuestro paciente. Ahora nos vamos a ir a realizar el diagnóstico de enfermería. ¿Qué es el diagnóstico? Dice que el diagnóstico es un juicio clínico relacionado con una respuesta humana de la persona, la familia o la comunidad ante procesos vitales o problemas de salud. Pueden ser estos reales o potenciales. No es más eso que el diagnóstico, ¿no? A diferencia del diagnóstico médico, que se basa más en la patología del paciente, en la enfermedad, ¿no? Nosotros más lo relacionamos con lo que es la respuesta humana, la respuesta de las personas, ¿no? Ante procesos vitales o problemas, ¿no? Que el paciente tenga. Ahora, en la etapa del diagnóstico, aquí ya utilizamos lo que es la taxonomía Nanda. Fíjense que en su libro de la taxonomía Nanda dice, ¿no? ¿Qué son los diagnósticos de enfermería? Ya, o los diagnósticos enfermeros. Aquí ya entramos a la etapa del diagnóstico y aquí utilizamos ya lo que es el Nanda, ¿ya? Entonces, podríamos decir que en el diagnóstico, que un diagnóstico de enfermería es una declaración estandarizada sobre la salud de una persona, comunidad o familia, ¿no? ¿Por qué estandarizada? ¿Por qué? Porque utilizamos esta taxonomía, ¿no? La taxonomía Nanda, que es una taxonomía estandarizada, ¿sí? Ahora, voy a volver atrás y voy a hablar actualmente de lo que es el Nanda y ustedes se van a fijar en la parte de atrás de su Nanda, me dice que actualmente esta taxonomía de la Nanda tiene 267 diagnósticos, tiene 144 diagnósticos que están enfocados a lo que es el problema, 136 dice que están enfocados en el problema sencillo y 8 diagnósticos son diagnósticos de síndrome, 29 son diagnósticos de promoción y 94 son de riesgo. Entonces, actualmente tenemos 4 tipos de diagnósticos en enfermería. Los diagnósticos que son enfocados en el problema, los diagnósticos de síndromes, los diagnósticos de promoción de la salud y los diagnósticos de riesgo, ¿ya? Inclusive nos da, ¿no? Y nos dice qué tipo, cuántos diagnósticos nuevos se incluyeron, cuántos fueron revisados, cuántos se cambiaron y cuántos diagnósticos fueron retirados. Acá ustedes revisen su libro, en la página 201 nos habla de los 13 dominios y las 46 clases, ¿ya? Entonces pueden revisarlo ustedes, su Nanda. Diagnóstico en enfermería, utilizamos este formato, el formato PES, ¿ya? ¿Qué significa? La P significa el problema, ¿no? En el Nanda, el problema es la etiqueta diagnóstica. Utilizamos la E, que sería etiología, ¿no? En el Nanda, la etiología son los factores relacionados. Y el signo, la S, que es signos y síntomas, en el Nanda son las características definitorias. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, la secuencia, bueno, actualmente no ha cambiado la secuencia, esta era una secuencia de 2018-2020, actualmente seguimos con la misma secuencia donde yo voy a leer
La etiqueta diagnóstica que vaya de acuerdo a la valoración, ¿no? Por eso es que les digo, la valoración es la clave para que yo pueda realizar buenos diagnósticos de enfermería. Elijo, ¿qué voy a elegir? El diagnóstico a realizar, reviso, tengo que revisar, tengo que buscar, no tengo que definir y buscar las características definitorias, ¿no? El factor relacionado tiene que ser congruente con mi valoración, ¿no? Entonces, tiene que coincidir. Analizo, voy a analizar cuál es el problema. Puedo solucionarlo con las intervenciones que presento y estructuro, ¿no? Y luego lo estructuro con el método PES que les decía. Ahora, les había dicho que en enfermería actualmente, según la NANDA, manejamos 4 tipos de diagnósticos, los enfocados en el problema, los de riesgo y los de síndromes y de promoción de la salud. Antes le llamábamos a estos diagnósticos de riesgo diagnósticos potenciales, ¿no? Actualmente se les llama diagnóstico de riesgo. Y aquí les voy a dar un ejemplo de cada uno de estos tipos de diagnósticos que tenemos. Los diagnósticos enfocados en el problema llevan, ¿no? Habíamos hablado, no sé si se acuerdan de, bueno, vuelvo a recalcar, les decía que acá utilizamos lo que es el método PES, que sería para que nosotros, ¿no? Realicemos estos diagnósticos, ¿no? Ustedes se van a fijar que un diagnóstico enfocado en el problema, pues en sí es un diagnóstico, ¿no? Que nosotros vamos a ver el problema en sí que presenta nuestro paciente, ¿no? Entonces, acá ya el problema está presente y este diagnóstico, ¿qué características tiene? Este diagnóstico enfocado en el problema, pues lleva una etiqueta diagnóstica que sería el deterioro de la ambulación. ¿Relacionado con qué? Con un factor relacionado que sería la fuerza muscular insuficiente, manifestado por, que serían las características, ¿no? Que definen a este problema, que sería el deterioro de la habilidad para caminar a distancia requerida. Entonces, esta es mi valoración. Ya, ustedes dirán, hay tanto que nos piden. Entonces, yo sí o sí tengo que poner, cuando hago mis planes de cuidado, porque es en la parte de los planes de cuidado donde yo voy a colocar mis diagnósticos. Y voy a poner las 5 etapas de mi proceso de atención de enfermería. Entonces, esta es mi valoración. Paciente de 80 años de aspecto caquético, no logra caminar por sí solo, por lo que necesita ayuda para movilizarse. Me enfoqué directamente en mi problema, que sería que mi paciente no deambula, ¿no ven? O, mejor dicho, le cuesta deambular solo. Entonces, de ahí que formulo mi problema que está enfocado mi diagnóstico, mejor dicho, que está enfocado en el problema. Ahora, este es un diagnóstico de riesgo, ¿no? Lo que les decía, antes los llamábamos diagnósticos potenciales, ¿no? Los diagnósticos que podían no presentarse la enfermedad. Por ejemplo, paciente de 80 años en reposo continuo usa pañales de marinera permanente y no se observa lesiones a nivel de la zona perianal y sacra, dice, ¿no? Pero ustedes saben, ¿no? Que cuando una persona utiliza pañal, pues igual que un niño, ¿no? Hay un riesgo. Más si no lo movilizamos, entonces acá está mi diagnóstico de riesgo que dice, ¿no? Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con la humedad y excretas, ¿no? Dense en cuenta que en el diagnóstico de riesgo ya no presenta características definitorias, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un problema todavía, pero sí hay un riesgo. Ahora, en el diagnóstico de promoción, por ejemplo, paciente de 80 años, continuando con el mismo paciente después de varios días de internación, refiere sentirse mejor y que ayudará en sus cuidados por sí solo. Mi diagnóstico sería disposición para mejorar el autocuidado manifestado por expresión o expresa deseos de aumentar el autocuidado. Aquí en el diagnóstico presenta la etiqueta diagnóstica, ¿no? Pero en vez de relacionado con, utilizamos el manifestado por, o sea, cómo lo está demostrando él, ¿no? Y las características definitorias, ¿no? O sea, lo que él me está expresando. Y por último, los diagnósticos de síndrome
paciente de 80 años, reposo poco comunicativo, no recibe visitas de la familia. A la valoración de enfermería, el paciente se observa triste, dice, ¿no? Mi diagnóstico es síndrome de fragilidad del anciano relacionado con depresión, apoyo social insuficiente manifestado por el aislamiento y la desesperanza. Fíjense que aquí en los diagnósticos de síndrome, siempre inician con síndrome de, que serían mi etiqueta. El relacionado con, o sea, tengo un factor relacionado y está manifestado por, tiene sus características definitorias, ¿no? Que sería el aislamiento o desesperanza. Voy a quedar aquí por el tiempo que veo. No sé, ¿estamos bien? ¿Preguntas? Estaría bien utilizar el formato de PES, pero el formato de PES no tiene... ¿Hay pregunta? Licenciada, pregunta. ¿Estaría bien utilizar el formato PES porque el formato PES no tiene taxonomía? El formato NANDA sí. Me confundí. Ya, le voy a volver atrás. Voy a volver hacia atrás y le voy a mostrar por qué le hablo y lo comparamos y decimos que utilizamos este formato. Ahora me voy a presentar. ¿Dónde está? Compartir. Aquí está. ¿Me avisa, por favor? Ya. ¿Por qué le hablo del formato PES? Porque en el formato PES le digo que usamos el problema, ¿no ve? En la NANDA, nuestro problema es la etiqueta diagnóstica. Sí. La E de etiología. En la NANDA, la etiología serían los factores relacionados. Y los signos y los síntomas en el NANDA, pues son nuestras características definitorias. Ay, mierda. ¿Sí? Sí. Ya, entonces nosotros manejamos este formato PES, ¿no ve? Es por eso que yo les hablo. ¿Por qué? Porque el problema en el NANDA no es más que la etiqueta diagnóstica. La etiología en el NANDA no es más que mis factores relacionados. Y los signos y los síntomas no es más que mis características definitorias. Fíjese su NANDA y va a encontrar todo esto. Ahorita solamente por eso estamos en la parte de diagnóstico, estamos en la parte solo del NANDA. Ya, para que no haya confusión. Ay, van a disculpar. Y les voy a pasar ya, me imagino que ustedes ya han visto todo esto, porque si ya han hecho caso, les voy a pasar mi presentación. ¿Por qué? Porque me imagino que la teoría ya la conocen, ¿no? Entonces conmigo solamente vamos a aplicar lo que es el proceso de atención de enfermería. Voy a continuar, por favor. ¿Por qué? Porque, miren, no logré presentarles todo, pero como les digo, supongo que ustedes lo manejan. Lo que es el NOC, seguimos en la parte de diagnósticos, ya no hemos salido. Se utiliza el NOC, que serían los resultados, ¿no? Como mis objetivos. Tengo que trazarme un objetivo general y puedo trazarme 2 o 3 específicos, ¿ya? Y esto lo voy a hacer a través de ¿qué? Del NOC, que me va a dar mis resultados. El NOC, a diferencia que el NANDA tiene 7 dominios. No les voy a hablar de esto. Bueno, este es un algoritmo simplificado que se lo voy a pasar en mi presentación, ya más o menos para que ustedes se guíen. Por ejemplo, acá miren, seguimos en la etapa del diagnóstico. Hemos buscado en la taxonomía. Ahora tengo que seleccionar el resultado, ¿no? ¿Qué resultado yo deseo alcanzar en mi paciente, ¿no? Que sería como mi objetivo. Y mis indicadores serían, pues, como mis objetivos específicos. No puedo, dice, seleccionar entre 3 a 7 indicadores, por eso les decía, puedo hacer 2 objetivos específicos que serían mis indicadores en sí. Y tengo que trazarme y establecer, ¿no? Lo que es la puntuación diana. O sea, en la valoración, yo digo mantener, por decir, de 2 a 5. Se van a fijar en el NOC.
que habla de la escala de Likert, la escala de Diana. Van a revisarlo, por eso quiero, por favor, que ustedes vayan mirando, vayan conociendo su libro. Las personas que nunca han abierto su libro, vayan viendo en el NOC, ustedes van a encontrar lo que son los dominios. También se habla de dominios, pero ya no son 13, son 7. Y también me habla el NOC de indicadores, ¿no? Que estaríamos hablando que los indicadores son mis objetivos, ¿no? Que estos indicadores dice que tienen que coincidir con los signos y síntomas que presente mi paciente y tengo que establecer la puntuación Diana, ¿no? ¿Qué me dice? Ustedes se van a fijar, ahí tienen, cada puntuación tiene un parámetro de qué significa. Entonces, por favor, los invito a que ustedes vayan revisando lo que es la parte de su NANDA. NANDA, vamos por el NOC, que vayan revisándolo. Y por último me voy al NIC, ¿no? Que sería, ahí ya entro, cuando yo agarro el NIC, entro en la etapa ya de la planeación y ejecución. ¿Sí? Pregunto, ¿han visto, le han hablado de cada etapa para compararlo con lo que es, bueno, para utilizarlo en realidad con lo que es la taxonomía? Les estoy preguntando porque si no yo lo voy a tomar como que ya ustedes conocen en qué etapa van a entrar con el NOC, en qué etapa van a entrar con el NIC. ¿Eso es sobre taxonomía, disculpe, Lice? Claro, pues sí, el proceso de atención de enfermería, en el proceso vamos a aplicar la taxonomía. Ya entramos al diagnóstico y es ahí donde yo empiezo a aplicar la taxonomía NANDA. Y en el mismo diagnóstico sigo y aplico la taxonomía NOC. Y continúo con la planificación y ahí ya aplico la taxonomía NIC. Ah, ya, Lice, perfecto. Es que nos falta leer sobre eso, la verdad. Ya, por eso justamente les voy a pasar mi presentación. Por favor, léanla, porque parece que yo hablo y ustedes están, digamos, ¿no? Un poquito perdidas, o no sé, tal vez es la hora, cansancio y demás. Les voy a pasar entonces mi presentación, por favor, léanlo. Y obviamente, si ustedes quieren aprender, tienen que leer, chicas. Ya, bueno, digo chicas porque veo que la mayoría son mujeres. Listo, señoritas. ¿Por qué? Tienen hasta el 28 de septiembre ustedes para conocer qué es la NANDA, qué es el NOC, qué es el NIC, cuántos diagnósticos de enfermería tenemos, qué elementos se utilizan en cada uno de los diagnósticos, o cómo, mejor dicho, la palabra correcta es cómo se estructuran o redactan estos diagnósticos, cada uno de estos diagnósticos, porque no se olviden que tenemos 4 tipos de diagnósticos. Y obviamente que el día 28 igual vamos a hacer un taller, lo voy a poner con el nombre de taller. Voy a mandarles igual un repaso. Estudiante que no me apruebe el repaso, no va a entrar al taller. Y el taller va a ser justamente para la utilización de la taxonomía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice, el examen lo daríamos el día de teórico, ¿no? 28. General. Exactamente. El mismo 28, antes de ingresar al aula, yo les voy a pasar un examen. Igual de 15 minutos, va a ser virtual, por eso desde el 21 ya les voy a enseñar, vamos a trabajar, pero como les decía, con el Google Form, ya que van a ver, es lo mismo. Sino que para mí es más fácil elaborarlos que en la plataforma, ¿ya? Entonces tienen hasta el 28, yo les voy a pasar nuevamente, les repito, les voy a pasar mi presentación y la próxima clase, cuando nos veamos, me hacen recuerdo, les voy a pasar un algoritmo de cómo se utiliza esta taxonomía, para que ustedes se saquen copia.
Listo, con esto finalizamos. Ya, pero su obligación de ustedes es ir leyendo el proceso de atención de enfermería. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Ya no pasamos de la hora. Ya, licen, ya está anotado, lo pasaré al grupo en caso de que alguna compañera no lo note. Ya, perfecto. Listo. Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense, pórtense bien y hasta luego. Hasta luego, buenas noches.